Muy buenos días para todos. Gracias por estar aquí. Estamos súper complacidos de empezar este día en el marco de la Semana de la Biodiversidad de Cali en el programa 29 grados. Y con toda esta orquestación del Foro Samana al que nos ha convocado Silla Verde. Hoy vamos a tener entre manos un tema interesante y de muchísima actualidad, que lo nombramos protección o conservación, y estamos en la rama de biodiversidad y cultura. Entonces, yo quería empezar por hablarles del I/O, de cómo pusimos esta especie de opciones, una y la otra, una o la otra, en una especie de versus entre estos dos términos de proteger y conservar. Y vamos a enmarcar esta conversación en lo que hoy en Colombia y en muchas partes del mundo llamamos el patrimonio biocultural. Entonces tenemos pues 4 términos: patrimonio, biocultural, proteger, conservar. Y para ir despacito por todas estas palabras que son todas tan complejas, llenas de capas, yo quería empezar contándoles una historia que nos contaba a nosotros un profesor que se llama Renan Silva en la universidad. En el año 1934, el sociólogo francés Marcel Mauss escribió un tratado sobre las tecnologías del cuerpo. Y dentro de sus investigaciones, que muchas fueron antropológicas, lo que él descubrió, lo que comprobó con este texto, pues con esa investigación, fue que muchas de las actividades humanas que nosotros pensábamos, pues que en ese momento se pensaba que eran naturales, innatas, dirían en ese momento, resultaba que eran técnicas corporales que adquirían las distintas comunidades en el mundo a través de procesos educativos, en que se pasaban una técnica de unos a otros. Pero es que estamos hablando de cosas como nadar. Bueno, hoy nos parece más normal, pensamos que la gente aprende a nadar, caminar, correr. Estamos hablando de algo que uno pensaría, bueno, pero todo el mundo camina, ¿verdad? Es natural, para eso tenemos las 2 piernas. Bueno, entonces él hizo un hallazgo que fue muy importante para el mundo, digamos, de las humanidades y de la historia y del estudio de los comportamientos, en el que propuso que hay una integración entre la biología o el mundo de la naturaleza y el de la cultura, el de las prácticas. Y esto ocurrió en el año 1934, es decir, entre las 2 grandes guerras que tuvo el occidente moderno, y justo el año en el que Hitler iba a tomarse las ramas del poder en Alemania, y en el que dentro de muy poquito tiempo el planeta entero iba a ver cómo las ideas sobre la superioridad biológica supuesta de unos sobre otros le dejaban al universo humano unos escenarios de devastación que tomaron, digamos, cualidades y magnitudes de genocidas. Entonces, nosotros estamos anidados, nosotros todavía no ha pasado una generación humana entre ese año y ahorita. Hay gente nacida en 1934 viva hoy. En algún sentido estamos parados en ese mismo planeta, y lo que hemos venido recibiendo es el desarrollo de esta idea y al mismo tiempo el desarrollo de la idea contraria, y con mucho énfasis, es decir, que hay una suerte de biología fija, establecida, heredada de unos a otros, que les pertenece a unos y no a otros, y que hace que unos sean mejores, más aptos, más hábiles, más importantes, más aceptables que los demás. Entonces, yo quería empezar con esta idea y como localizar en el tiempo cómo nosotros venimos heredando ese legado, para hablar de esas 2 cosas, naturaleza y cultura. Y ya que estamos aquí con 2 portentos, yo me llamo María José Montoya, soy doctora en historia y hago 2 veces al año, una vez al año, y pues ya por 2 veces la edición verde a la que se dedica la revista El Malpensante, cuando hace este número especial que enfocado en temas de ciencia y medio ambiente. Pero aquí estamos con 2 portentos de este país, que son Luis Germán Naranjo, biólogo, pero conservacionista, es, digamos, nuestro especialista para el día de hoy con los temas que van a ser de naturaleza, profesor por muchísimos años, ha trabajado con todas las, digamos, corporaciones importantes de conservación más o menos en el mundo, se conoce estos debates de arriba para abajo, y hoy en día está volcado
a las aves, a ser pajarero, a escribir en un blog que tiene, que se llama Naturalista del Antropoceno. Y estamos con Jimena Puyo, que conoce muy bien los temas de patrimonio, los temas de la filosofía política que hay detrás de nuestras ideas sobre lo que conservamos, lo que protegemos, lo que atesoramos, que pasamos de una generación a otra, patrimonio, y además conoce muy bien la legislación y los debates al respecto. Entonces, para hablar de esto y empezar por la, digamos, relación entre naturaleza y cultura, antes de entrar en nuestras dos palabras del día, yo quería pedirte, Jimena, si nos introduces un poco tanto la idea del patrimonio como la idea de lo que hoy llamamos el patrimonio biocultural. Bueno, primero un gusto estar acá con todos ustedes y muy especialmente acá nos presentaste como dos portentos, pero realmente le decía yo ahorita a Luis Germán que doy clases en la Universidad de Antioquia y para mí él sí es un portento, es uno de los referentes que miro para preparar mis clases, para enriquecerme con todo lo que pues nos ha legado de conocimiento. Entonces, hacerle pues como ese reconocimiento de referente que tiene para mí y para muchos que venimos pues transitando en esta idea de la protección, la conservación. Yo quiero empezar, si me permites, por la referencia que hiciste al abrir esta charla, trayendo a colación un ejemplo que quizás es cercano para todos y para todas, que es el del feminismo, de alguna manera, los temas de género, que precisamente combaten ese determinismo biológico que en muchos momentos le negaron a las mujeres derechos porque pensaban que biológicamente tenían unas condiciones distintas a los hombres. La negación del voto a las mujeres, la negación de que pudieran hacer una carrera en la aviación como pilotos, las preguntas incómodas que tenemos que enfrentar las mujeres en las entrevistas de trabajo de la intención o no de tener hijos. Todo ese tipo de cosas estaban basados o han estado basados en una idea de determinismo biológico, de que tenemos condiciones diferentes a los hombres. Y llega un punto en el que desde la antropología se demuestra que los roles de las mujeres, las conductas, son diferentes entre culturas, ¿sí? Y después Simone de Beauvoir, que creo que es la frase más sonada y que recordamos, pues fija esa idea diciendo que las mujeres no nacen, sino que se hacen. La sociedad les asigna unos roles. Entonces, lo que tú dices, digamos, esa alerta que tú dices, tiene que ver con ese riesgo real de que muchas veces construimos relatos y estructuras culturales desde ideas fijas de la naturaleza que nos pueden llevar a esencialismos muy peligrosos. Sin embargo, creería yo, y acá pues ya le doy la palabra a Luis Germán, creería yo que cuando hablamos de patrimonio biocultural hablamos como desde otro tipo de registro, desde otro tipo, si se quiere, de ética más enfocado a la pregunta de cómo gestionamos aquello que es común, que en este caso es el patrimonio cultural y natural. ¿Cómo lo gestionamos desde una ética de la responsabilidad, reconociendo esos lazos de interdependencia entre la naturaleza y la cultura? Entonces, vamos a ir pues como desmenuzando un poquito, entendiendo que el concepto de patrimonio biocultural, en mi opinión, se cuida mucho de caer en esos determinismos biológicos o en esos esencialismos. Por el contrario, propone que cada cultura de alguna manera interpreta, genera significados y genera unas relaciones y unas éticas de relacionamiento con la naturaleza distintas, ¿sí? Entonces, bueno, hasta ahí dejo por ahora. Luis Germán, pasemos a las palabras que tenemos aquí para meditar el día de hoy en esta conversación. Proteger, blindar, sellar, fijar, acorazar o conservar, que es otra forma también de asegurarnos de que ciertos patrimonios pasen de una generación a otra. En el plano cultural podríamos pensar, no sé, en técnicas de partería, en técnicas, por ejemplo, para amamantar los bebés, que es una de las cosas que nos parecería como tan natural que uno diría, bueno, pero esto es innato. Pues no, tiene que ver con técnicas del cuerpo que desarrollan las culturas. ¿Tú cómo percibes estos dos términos? ¿Sientes que se oponen? ¿Sientes que se complementan? ¿Cómo los defines? Llévanos alrededor de tus meditaciones al respecto de esto.
Bueno, primero que todo, buenos días y muchas gracias por la invitación a estar en este espacio tan interesante y por la oportunidad de conversar con ustedes dos. Yo, cuando María José me llamó y me hizo la invitación, obviamente en los tiempos que corren es lo primero que uno hace, fue meterme a Google a buscar quién era María José y a buscar quién era Jimena. Y pues me siento muy honrado de estar con este par de mujeres admirables en muchos sentidos y que me sientan aquí a enfrentar temas tan bravos y tan complejos como estos, cosa que me encanta. Entonces, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad y vamos a ver cómo lo enfrentamos y cómo lo abordamos. Antes de abordar la pregunta que tú me haces, yo quiero retomar un poco los términos con los que introdujiste y lo que decía Jimena. Este cuento del determinismo biológico pues es un asunto complejo en muchos sentidos, pero yo lo quiero complicar todavía más, porque hay una cosa que se nos olvida, los seres humanos tendemos a olvidarla, históricamente ha sido muy olvidada y que forma parte quizás de la tradición occidental de considerarnos el centro del universo, los seres humanos. Se nos olvida que nosotros somos animales también. Se nos olvida que formamos parte de la biología, que somos hermanos del resto de los seres vivos. Y al olvidarnos de eso, yo entiendo todas las cosas malucas que tiene detrás el determinismo biológico, pero es tan maluco como el determinismo biológico olvidarse de la esencia biológica que tenemos por dentro. Porque al olvidarla nos estamos colocando en un lugar de privilegio y nos estamos apartando del resto de la naturaleza. Y ese es el primer grave error que cometemos y por ahí quiero entrar a la pregunta que tú me haces. Otro olvido, proteger o conservar. Antes de abordarlos, se nos olvida que sea proteger o sea conservar, esos son decisiones humanas, son decisiones sociales. Esos no son cosas, no son absolutos y no se protege como si eso fuera una cosa que nos viniera dada, sino que es una decisión que ha tomado alguien, es una decisión que ha tomado o un alguien o un colectivo por alguna razón que tiene detrás. Y eso va muy de la mano con esos determinismos de los que ustedes estaban hablando. Otra cosa que es muy importante es que cuando hablamos de proteger o de conservar, hay un qué detrás, qué protegemos, qué conservamos, y ese qué, de nuevo, es algo que es identificado por alguien en particular. Y eso tiene toda una carga simbólica detrás que es muy importante. Tanto el concepto de proteger como el concepto de conservar que nos trae hoy aquí son bastante occidentales, diría yo, y son bastante occidentales porque para otras culturas, lo que aquí llamamos proteger forma parte del cuidado de sí, forma parte del cuidado de lo que es cada uno. ¿Y por qué forma parte del cuidado de lo que es cada uno? Porque en otras culturas no existe esa separación entre ser humano y el resto de la naturaleza. Entonces, si yo me cuido a mí mismo, yo tengo que cuidar los demás elementos con los que habito. Y ese cuidar va muy a lo que significa proteger. Y no tiene nada que ver con el concepto muy occidental y muy contemporáneo que nos viene desde los años 60 del siglo pasado, sobre todo. Bueno, viene de más atrás, pero toma fuerza en los años 60 del siglo pasado, que proteger o conservar, el qué queremos proteger o el qué queremos conservar es una naturaleza intocada, una naturaleza prístina. Y ahí se nos empiezan a separar las cosas. Cuando yo quiero conservar una naturaleza prístina la quiero proteger ¿de qué? De aquello que la daña. Y normalmente esa protección va dirigida en contra de los mismos seres humanos. La queremos proteger de nosotros mismos y la queremos proteger aislándola y separándola todavía más de nosotros mismos.
Esa es una concepción bien clásica del asunto. Y se hace mucho más clásica cuando surge todo el paradigma de la conservación contemporánea. Yo conversaba con María José antes de subir al escenario de una cosa que un personaje del que yo admiré muchísimo siempre, que era el entomólogo norteamericano Edward Wilson, uno de los conservacionistas más importantes de la historia. A mí Wilson se me despintó y se me destiñó con lo que tal vez fue su último libro. No estoy seguro si fue el último, pero si no fue el último, fue el penúltimo, que fue un libro que se llamó Half Earth, Media Tierra, en el cual Wilson planteaba que si queremos salvar a la biodiversidad en el planeta, lo que tenemos que hacer es convertir en área protegida estricta el 50% del planeta Tierra. Es decir, destinar la mitad del planeta a algo que no sea humano. Los humanos, no sé qué haríamos los humanos, pero en todo caso los humanos los sacamos del 50% del planeta para que la biodiversidad siga viviendo. Esa es la noción prístina, la noción de un universo intocado por nosotros los malos seres humanos. Para mí eso me plantea unos problemas muy grandes, porque primero que todo yo no creo que exista nada prístino. Por lo menos hace 12.000 años los seres humanos estamos aquí y estamos causando distintas transformaciones en los entornos en los que habitamos, y por lo tanto yo no creo que exista ya nada prístino. Y en segundo lugar, aunque lo existiera, de todas maneras, todo está en conexión con todo y terminamos por intervenirlo todo de alguna manera. Entonces, proteger o conservar, ¿protegerlo de quién? ¿De nosotros? Para mí no tiene mayor sentido. Y conservar, ¿qué es conservar? ¿Qué es lo que queremos conservar? Quiero cerrar esta primera parte con una cosa. Tal vez ese conservar habría que entenderlo de una manera un poco más dinámica si pensamos en cómo podemos desarrollar una manera de habitar el planeta que sea menos agresiva, que sea un poco más armónica con lo que nos rodea, entendiendo de todas maneras una cosa: el mundo se transforma, queramos o no queramos. Y sería prácticamente imposible mantener un mundo intocado, hagamos lo que hagamos. Entonces, yo diría que esa decisión social de qué es lo que queremos conservar y cómo lo queremos conservar debe hacerse teniendo siempre en mente que habitamos este planeta, formamos parte de él, formamos parte de eso que queremos conservar, y lo que tenemos que hacer es pensar cómo nos cuidamos nosotros mismos como parte de ese todo. Quiero dejarlo por ahora ahí. Mil gracias. Muy interesante que vayamos dejando como unos puntos, porque este es un tema que es tan complejo que ya quisiéramos tener más claridades y poder llegar rápidamente a unas soluciones, ¿verdad? Yo quiero traer a colación unos datos que para mí ilustran muy bien esa idea que acaba de exponer Luis Germán, sobre el hecho de que los ecosistemas nunca son prístinos, sino que siempre son culturales, y asimismo las culturas siempre son biológicas. En el 2021, si no estoy mal, se sacó un estudio que se llama el estado de las tierras de las comunidades indígenas y locales. De hecho, la Unión Internacional, la UICN, para la conservación de la naturaleza, y WWF eran una de las 12 entidades que hicieron ese estudio. Y miren estos datos tan impresionantes. El 91% de las tierras en manos de comunidades indígenas y locales están en condiciones ecológicas buenas o moderadas. Y de todas las tierras del planeta, el 48% de las tierras que están en buenas condiciones biológicas están en manos de comunidades indígenas y locales. ¿Qué quiere decir esto? Que las metas globales de conservación van a ser imposibles de cumplir si no contamos precisamente con esos custodios y esa relación de las comunidades con el medio ambiente. Entonces quería pues como adherirme a esa idea de que no hay naturaleza prístina, de que eso, cuando pensamos en, no sé, en la Amazonía como selva virgen, no hay tal. Es producto de
milenios de relaciones y de prácticas de manejo de las comunidades con el entorno, así estemos muy lejos y así no tengamos ese conocimiento pues directo, es así. Entonces quería... Por supuesto, y antes de devolverle la palabra a María José, estamos en sintonía por completo, Jimena. Ahí dejé un punto sin mencionar, que esto puede sonar a anatema, y durante mis años de trabajo en conservación siempre tuve serios problemas con esto. No quiero que se me malentienda cuando yo menciono lo que voy a decir. A mí las áreas protegidas me causan una cierta incomodidad. Las áreas protegidas deben existir, por supuesto, faltaría más. He trabajado más de media vida contribuyendo al trabajo en áreas protegidas, sean públicas o privadas. Pero la noción de áreas protegidas, filosóficamente hablando, la esencia de las áreas protegidas, de alguna manera contribuye a esa idea que estaba mencionando yo, de la alienación seres humanos, naturaleza, el separarnos del resto de la naturaleza. Y contribuye de alguna manera, sobre todo porque ese énfasis, lo que mencionaba yo ahora de Half Earth de Edward Wilson, es muy cómodo para la sociedad, ¿no? Vamos a destinar el 50% del planeta a proteger la biodiversidad, a salvarla de nosotros mismos. Pero como necesitamos vivir, alimentarnos, utilizar fibras, producir energía, etc., el otro 50% del planeta, donde no está la biodiversidad, yo ahí sí hago lo que se me antoje. Qué pena, pero yo ya destiné el 50% a conservación, el resto déjemelo a mí. Pues, o sea, es más de lo mismo y para mí no tiene mucho sentido. La idea del patrimonio es amplia porque tiene que ver con los valores, tiene que ver con qué atesora una comunidad de tal forma que le interesa lo suficiente para pasarlo de generación en generación. Entonces, desde las técnicas de partería hasta la posesión misma del suelo en algún momento, los apellidos, los nombres, la honra de las personas del pasado o las posibilidades de vida de las personas del futuro. Fíjense que encontramos patrimonios diversos en elementos diferentísimos, que no solamente tienen que ver con el patrimonio que llamamos natural o del medio ambiente. Entonces yo estaba pensando con este tema de proteger y conservar, como cuando se trata de conservar y no de blindar esas cosas que atesoramos, esas cosas que nos importa, que quisiéramos que pasen de generación en generación, que no se nos olviden, para las cuales tomamos nota, apuntamos, hacemos bibliotecas, archivos históricos, etc. Normalmente tienen que tener movilidad porque todo cambia, nada es fijo, justo como estabas diciendo ahora, y normalmente tienen que tener polución, contaminación, formas de polinizarse, porque estamos entretejidos en este planeta, no solo con la naturaleza, sino entre comunidades humanas. Esto es un planeta que ya está muy globalizado. Entonces, estaba pensando cómo traducimos ejemplos de estos temas de proteger y conservar, y quería proponerte a ti, si hablamos un poco del tema, por ejemplo, de páramos, que está ahora candente en Colombia, ¿no? Versus las poblaciones eventualmente que hacen trabajos como de tipo agrario alrededor, en las zonas, digamos, de impacto o de acceso a páramos. Y también, Jimena, empecemos contigo. Quería hablar un poquito de una columna que justo tú publicaste hace muy poquitos días, y quiero pedirle aquí al equipo técnico de Silla Verde si por favor le podríamos mostrar al público, porque me gustaría que tomen nota del medio en el que publica Jimena. Se llama Minuto 60, simplemente porque si después quieren leer las columnas fantásticas que publica, le puedan seguir el hilo. Entonces, Jimena, estamos con el tema, no sé, tal vez ustedes lo han tenido presente, alrededor de la obra de la venta o el potencial desmembramiento de una obra de arte en Colombia, y esto ha causado muchas ampollas. Llévanos por el tema, introdúcenos y hablemos un poco de tus consideraciones alrededor de la contaminación
entre unos y otros, la movilidad de patrimonio artístico entre museos y eventualmente también el hecho de que las cosas no se guarden y se queden fijas y encerradas en los sótanos de las galerías o de los centros públicos de exhibición. Bueno, este es un debate pues que está ahora candente, esto salió el jueves y se está hablando mucho de esto, y es el Museo de Arte Moderno de Medellín custodia hace 50 años la colección de la pintora antioqueña Débora Arango. Son 231 cuadros que ha protegido con recursos privados todo este tiempo, 5 décadas, manteniendo pues viva ese legado tan importante para el país, no solo en términos artísticos, sino también, digamos, políticos y sociales, con todo ese registro que implica la obra de Débora en contra pues del moralismo de su época, de la violencia bipartidista, del machismo, etc. Entonces, para nadie es un secreto que los museos pues no son sostenibles, que hacen mucho esfuerzo para sobrevivir, que cumplen una función social importantísima y que necesitarían ser subsidiados precisamente por ese aporte que hacen a las sociedades. En el caso del Museo de Arte Moderno, entonces, que tiene problemas de financiación como todos los museos, deciden vender 2 cuadros de los 231 y se enfrentan con una legislación de esto que llamamos conservar el patrimonio, de los modos en que lo conservamos, y en este caso es una figura de protección especial que se llama los BIC, los bienes de interés cultural. Toda esa obra está protegida por esa figura especial de protección. ¿Y qué dice esa figura especial de protección? No impide la venta, sino que dice hay que pedir un permiso al Ministerio de las Culturas y hay que ofrecer primero en venta al Estado, cosa que hizo el Museo de Arte Moderno, primero al Ministerio, el Ministerio dijo que no, pues que no lo compraba, y después gestionó otra gran entidad pública que es el Banco de la República, pues que es, pues mejor dicho, una autoridad máxima en el tema de arte y cultura en el país, con 29 museos en todo el país, etcétera. Y estaba pues ya muy lista esa gestión, no solo transaccionalmente hablando, sino un intercambio, una cooperación para de alguna manera reforzar esa circulación y ese acceso nacional a la obra de Débora. El ministerio negó el permiso diciendo que al ser un bien de interés cultural que nos pertenece a todos los colombianos, es una obra que no se puede dividir en primer lugar, apela a ese criterio de indivisibilidad de la obra y adicionalmente dice que hay otras formas de poner a circular pues, la obra de Débora que no implican la venta. Eso se ha tornado pues como muy polémico y yo defiendo la idea de que es un error impedir esa venta, porque en este caso la venta al Banco de la República pues lo que hace es reforzar ese sentido público y impedir que eso suceda lo que hace es conducir a la asfixia financiera al museo, con implicaciones directas sobre las posibilidades que tiene para conservar la obra de Débora. Entonces, finalmente, más allá de la polémica puntual de este caso, lo que pienso es que muchas veces las figuras especiales de protección del patrimonio cultural, pero pasa un poco lo mismo con el patrimonio natural, son tan ortodoxas, son tan puristas, son tan enfocadas en lo técnico, en los estándares, en los criterios, a mi modo de ver ya caducos, anacrónicos, de darle muchísima o prevalencia más bien a la materialidad, la integralidad, la imposibilidad de dividir una colección, pues que para eso existe la mediación en los museos, para que nos dé ese sentido de unidad desde el relato, en fin, no privilegia, o sea, privilegiando ese sentido técnico, deja a un lado las posibilidades de que disfrutemos todos más el patrimonio, de que podamos acceder más al patrimonio, de que tenga un sentido mucho más social. Entonces, esa es mi gran crítica. Mi gran crítica es que esas figuras de protección muchas veces condenan al patrimonio a el desuso, a la desaparición, a los custodios de ese patrimonio los condenan a la asfixia. Lo mismo pasa con los inmuebles. En los centros históricos, que hay 45 en el país, es una tragedia, porque hay cientos de casonas pues muy hermosas que son protegidas a través de la figura de los BIC,
¿sí? Y que hoy obviamente no se pueden usar para lo que se usaban como viviendas familiares de familias muy grandes que había hace unos años. Entonces hoy proponen al ministerio unos cambios de uso que implican unas divisiones internas para volverlo un hotel o lo que sea, ¿sí? Y el ministerio rechaza sistemáticamente cualquiera de esas alternativas porque no permite dividir, es como sagrado esa indivisibilidad del patrimonio. Entonces termina primando una figura que supuestamente es para proteger y que al final lo que hace es condenar al patrimonio en detrimento de la posibilidad de los seres humanos de disfrutarlo, de integrarlo a nuestra vida cotidiana de acuerdo a las formas de vida que tenemos hoy. Entonces esa es como la crítica. Pasémonos entonces al área de la naturaleza, de los patrimonios de la naturaleza, y hablemos de la problemática que está viendo el país ahora en todos los periódicos alrededor de la protección de los páramos y las áreas de reserva campesina o la protección de áreas para la producción agropecuaria que eventualmente tienen espacios en los que se van a solapar. ¿Cómo está esa problemática y cómo percibes tú que eventualmente las discusiones de la sociedad pública, de la sociedad civil en Colombia podrían llegar como a unos términos sensatos para manejar ese asunto tan complejo? Bueno, primero que todo, yo no confío mucho en la sensatez humana. Creo que ese ha sido un presupuesto sobreestimado desde siempre. Escuchando a Jimena, a mí, yo estaba haciendo una cantidad de enlaces aquí en mi cabeza pensando en patrimonio natural, porque como ella lo estaba señalando, hay muchos puntos de enlace en el manejo de estos dos patrimonios. Y me voy a ir más allá de páramo seguramente en mi respuesta. Cuando yo hablaba ahora respecto a lo que el escozor que me produce a mí filosóficamente hablando, las áreas protegidas, no mencioné una cosa que puede ser un punto de salida o una solución para esa incomodidad. Y es que hemos descubierto recientemente, la sociedad global ha descubierto recientemente que una de las formas de manejar las áreas protegidas en el mundo, si queremos que se mantengan a perpetuidad, es conectarlas. O sea, no manejarlas como islas regadas en un área mucho mayor, sino buscar la manera de conectarlas. Y esos puntos de conexión son supremamente difíciles de conseguir porque no se trata solamente de nuevo de pensar en una forma muy conservadora, en hacer corredores biológicos, sino pensar cómo las zonas que están entre un área protegida y otra, cómo son ocupadas, cómo son manejadas, quiénes viven allí, qué hacen allí, y tratar de tener una relación con el entorno en esas franjas de conexión diferentes que hagan que sirvan realmente como conectores. Eso nos lleva al cuento de los páramos y otros ecosistemas en Colombia. Si ustedes miran el mapa de áreas protegidas de Colombia, el mapa de parques nacionales, hoy en día son 60 áreas protegidas, y si ustedes cuentan cuántas áreas protegidas hay en distintos tipos de ecosistemas, van a ver que hay un número desproporcionadamente alto de áreas protegidas andinas, y si van a ver dónde están en los Andes, van a ver que están en zonas de laderas supremamente pendientes y en áreas de captación de agua. Y uno se pregunta, o cualquiera que no conociera Colombia se preguntaría, ¿por qué están situadas allí? Pues es absolutamente obvio. Fueron de las primeras en ser creadas, y fueron creadas no tanto pensando en biodiversidad, sino pensando en asegurar el recurso hídrico para las ciudades. Era un cuento totalmente utilitario. Y en segundo lugar, ¿por qué en esas zonas tan pendientes? Pues es que eran más baratas las tierras allí y era mucho más fácil crear una área protegida allí, porque no tocaba expropiar a nadie ni sacar a ningún terrateniente de un área productiva, sino que eran áreas donde no se podía sembrar nada, donde las vacas se rodaban, donde era difícil tener prácticas agropecuarias, y era entonces fácil hacer conservación. Siquiera se hicieron ahí, menos mal. Entre otras cosas, eso ha permitido que haya buen agua en muchas ciudades del país.
Pero eso dejó de lado muchas otras, y entre los otros ecosistemas que se quedaron por fuera, o en una buena proporción se quedaron por fuera, estuvieron los páramos, o se demoraron en estar protegidos muchos páramos. Y por esa razón, y por otra razón que todos muy bien conocemos, una razón muy triste en la historia del país, los desplazamientos forzados en el país por el eterno conflicto armado colombiano, pues siempre hubo gente en los páramos, pero hubo una mayor concentración en páramos del país a medida que los desplazamientos forzados y la ocupación de tierras más productivas fue forzando a muchos campesinos a subir en loma arriba y a ocupar los páramos. Esta es una parte de la historia de los páramos que poco se menciona. El hecho es que tenemos los páramos llenos de gente, o buena parte de los páramos están llenos de gente, y tienen ganadería, y tienen cultivo de papa, y tienen otra serie de actividades agrícolas. Y los páramos son tremendamente frágiles y están teniendo serios problemas. Y en Colombia ha existido la discusión sobre qué hacer con los páramos durante mucho tiempo, y cada vez están más en el escenario precisamente por los problemas que plantean. Parecido a eso está lo que mencionaba María José de las áreas de reserva campesina. Las áreas de reserva campesina forman parte de la lucha del campesinado colombiano por décadas, esperando una reforma agraria que nunca llegó, y los campesinos se organizaron en muchos casos en distintas partes del país, exigiendo zonas de reserva campesina donde pudieran agremiarse, donde pudieran agruparse, donde pudieran tener acceso a las vías de comunicación para sacar sus productos y manejar sus territorios de una manera colectiva, de alguna forma análoga a los territorios colectivos de los afro, o a las áreas manejadas por los indígenas en sus territorios. Esto ha sido tremendamente difícil. Existen unas pocas zonas de reserva campesina, y varias de ellas se traslapan, al menos parcialmente, con áreas protegidas del Estado. Y de nuevo es la gran discusión: ¿qué hacemos con zonas de reserva campesina que pueden eventualmente vulnerar algunas de las áreas protegidas del país? ¿Qué hacemos con los campesinos que viven en los páramos, que están de pronto acabando con el agua que todos necesitamos? De nuevo, eso yo creo que el gran problema está, o buena parte del problema está en considerar todas las cosas separadas unas de otras, y en no ver cuáles son los orígenes de esas cosas que vemos tan problemáticas hoy. Si recordamos lo que decía yo al comienzo, que la conservación o la protección de la naturaleza son una decisión social, y si pensamos que cualquier decisión que tomemos respecto al territorio puede traer unos beneficios, pero siempre va a tener unos costos, siempre va a haber un precio que pagar, creo que podemos empezar a ver el problema un poco distinto. Las zonas de reserva campesina pueden ser una solución no solamente para los campesinos, sino que si se llega a acuerdos sociales significativos, pueden ser un soporte para áreas protegidas del Estado. Hay un área de reserva campesina, por ejemplo, en el río Pato, en el Caquetá, en una zona tremendamente afectada por el conflicto armado históricamente en esa región del país. Eso forma parte del Caguán, para que se hagan una mejor idea, y es el limítrofe con el Parque Nacional Natural Picachos. Y pues es una zona tremendamente conflictiva, pero los campesinos de la zona de reserva campesina del río Pato son aliados de la conservación de este parque nacional, y están buscando soluciones importantes para los problemas sociales que tienen, ayudando a la conservación de parte del patrimonio natural. Entonces, para cerrar esta intervención, realmente insisto en que buena parte del problema está en considerar que no sé, todas estas fichas de rompecabezas, cada una por separado de las demás, cada una aislada de las otras, y no tratar de entender el problema
íntegramente uniendo las distintas piezas de rompecabezas. Si queremos proteger los páramos, no se trata solamente de la delimitación tan discutida, que cuáles son los límites de los páramos, sino realmente qué tipo de soluciones basadas en la naturaleza puede hacer para solucionar los problemas que tienen las comunidades que viven allí. O cómo podemos hacer para que los sistemas de producción que tengan sean menos perjudiciales. O cómo podemos liberar tierras un poco más abajo para que algunos de estos campesinos puedan trasladarse y ocupar tierras menos frágiles y menos vulnerables. No sé, ser un poco más creativos y pensar en que esas cosas tan taxativas, como decía Jimena, hablando del patrimonio cultural, pueden convertirse en enemigos nuestros. Una última cosa, sí pienso de todas maneras, esto es muy delicado, algo parecido a lo que mencionabas del patrimonio cultural y de las casonas y esto. Hay unas propiedades que tienen las áreas protegidas del Estado, acuérdense que son inalienables, inembargables e imprescriptibles. Por más taxativo que esto sea, menos mal existen esas 3 Is que tienen las áreas protegidas. Porque si no fueran inembargables, sería muy fácil que en cualquier momento, dependiendo de quién esté al mando, un área protegida que se ha logrado mantener más o menos pase a otras manos. Si no fueran imprescriptibles, cualquier decisión podría acabar con ellas. Si no fueran inalienables, de nuevo, ¿qué nos podría llegar allí? O sea, serían mucho más vulnerables de lo que ya son. Pero sí hay que pensar en manejarlas de una manera mucho más creativa y pensar que esa conectividad por la que se propende hoy en día entre las áreas protegidas, en esa búsqueda de la conectividad puede estar la solución a muchos de estos problemas, incluido el de los páramos. Estupendo. Entonces, vamos teniendo ciertas claridades, ¿no? Alrededor de cómo la conservación funciona más cuando es dinámica, de la conservación funciona más cuando es conectiva, de la conservación funciona más cuando está, digamos, historiada, llena de contenidos de dónde vienen las cosas y también cuando se vuelve puntual, qué conservamos, para qué, etcétera. Entonces, vuelvo yo a pensar el patrimonio como un fenómeno tan enorme en nuestra vida, la idea de lo que atesoramos, de nuestros tesoros. Y pienso que como está metido en un sistema de valores, de que cada cultura que estima que es valioso, que eso cambia de cultura a cultura, cambia en el tiempo. O sea, piénsenlo, hace muy poquitico, no sé, se valoraba la virginidad, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o se permitía un mercado en el que la trata humana era legal y en el que había unos bienes que pasaban de unos a otros con un sistema regulado, con impuestos, con formas también de contrabando, es decir, cómo estaría estipulado que tenía ilegalidad. Y Colombia lleva muy poquitico fuera de este sistema, entonces como porque veamos qué tan móviles son nuestros sistemas de valor. Entonces yo pensaba que el patrimonio tiene que ver con nuestras concepciones del pasado y del futuro, de qué parte del pasado y de los legados que recibimos, de las herencias que recibimos, nos interesa proteger y conservar. Ahora hablábamos, por ejemplo, de nuestras habilidades para ubicarnos en el espacio. En muchas culturas, por lo menos que comparten las tradiciones occidentales, lo aprendimos viendo por dónde sale el sol, destinamos a ese punto en nuestro horizonte el nombre del oriente, y según cómo se va moviendo la Tierra alrededor de esta estrella, nosotros pensamos que sabemos en dónde está, y eso ha servido para atravesar océanos, navegar, etcétera. Hoy en día, con las nuevas tecnologías como el Waze y demás, eventualmente podríamos perder las habilidades que tenemos para leer nuestra ubicación en el planeta según ese sistema que es uno entre muchos, es uno de una cultura. Entonces, pensando en el pasado y pensando en el futuro, yo quería entrar un poquito en el tema de la justicia intergeneracional. Es decir, qué cosas pensamos que queremos proteger o conservar con una idea que tenemos sobre el futuro y sobre las personas y también el universo no humano del futuro, que es bastante hipotético porque son universos que ahorita nos los estamos imaginando, es una futurología, es una ciencia muy inexacta y bastante poco confiable, por un lado, y por el otro lado, mucho de ese imaginario sobre el futuro tiene que ver con
algo que está muy presente ahora en nuestras vidas, que son las formas de anidarnos en lo que llamamos la identidad. Ahorita estábamos hablando de poblaciones que se llaman a sí mismas campesinas. Antes Jimena nos estaba contando cómo también en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, la antropología le legó a la humanidad la idea de que las mujeres no tienen ninguna condición biológica que eventualmente haga que tengan unos determinismos que las hagan esencialmente diferentes o con unas habilidades o capacidades específicas distintas de las que se pueden encontrar en otras formas del comportamiento entrenado de la humanidad. Entonces, hablando del pasado y del futuro, pensemos un poco en el futuro. Yo entiendo que es un terreno resbaloso y ya hicimos las advertencias sobre la futurología, pero ¿cómo pensamos nuestro comportamiento en el presente para legar las cosas que nos parecen valiosas a las generaciones que vienen y que queremos que puedan existir en este planeta de una forma más interconectada y más armónica con el resto del universo de lo viviente del que nosotros hacemos parte en esta atmósfera? Empecemos contigo. Pues resbaloso ni se diga el tema, pero a ver, una cosa que es súper importante es que estamos súper apegados, y de nuevo vamos a hablar de patrimonio. Cuando hablamos de patrimonio y de patrimonio natural, estamos súper apegados al pasado y a cosas que quisiéramos que se mantengan, cosas que conocimos y que quisiéramos que los que vienen detrás conocieran, o los que van a venir en el futuro conocieran como las conocimos nosotros y como las disfrutamos nosotros. Y tan afincados estamos en ese pasado que no nos damos cuenta muchas veces que lo que queremos mantener o lo que queremos legar a los que van a venir después es un mundo, en buena medida es un mundo que ya no es un mundo que ya fue. Y lo digo no solamente por hechos concretos de parte de lo que hemos perdido en lo que llevamos vivos, sino también por cosas que conocimos por nuestros padres o conocimos de oídas y que no nos tocó conocer. Y no solamente eso, sino que estamos en un mundo tan cambiante que de pronto hagamos lo que hagamos, mucho de lo que queremos mantener ya no va a estar el día de mañana. Quiero ilustrar esto con una historia, una anécdota personal. Hace algunos años, con mi esposa y con una amiga, abordamos una tarea, nos dio por hacer una investigación juntos, motivada por una reflexión parecida a la que estoy haciendo aquí, y fue tratar de hacer una reconstrucción de los imaginarios de naturaleza y conservación en el Valle del Cauca durante el periodo comprendido a partir del año 1950. ¿Y por qué escogimos esto? Porque resulta que cuando yo estaba chiquito y veníamos al Valle del Cauca, el Valle del Cauca que yo conocí, el que me tocó conocer a mí, era un Valle del Cauca muy distinto al que tenemos hoy en día. Era un valle muchísimo más diverso, y no lo digo diverso en el sentido natural, sino diverso en los sistemas agropecuarios que tenía. Había mucha más variedad de sistemas agropecuarios. No era el mar de caña que tenemos hoy en día. El hecho es que hicimos esta investigación, escribimos un librito que se llamó De María un mar de caña, y alguna vez dando una charla sobre ese libro, una sobrina estuvo en la charla, y a mí me tocó profundamente cuando ella nos preguntó al salir de la charla, nos comentó, nos dijo: yo nunca me había imaginado que mi Valle del Cauca, ella es caleña, que mi Valle del Cauca había sido otra cosa hace tan poquito tiempo. Esto es lo que se conoce como amnesia ecológica generacional. De una generación a otra puede haber cambiado tanto las condiciones ambientales que la línea base con la que crece la gente de una generación puede ser una línea base muy distinta a la línea base con la que creció la generación precedente.
Entonces cuento este cuento es porque María José pregunta por el futuro y lo que queremos conservar para llevar al futuro. Estamos convencidos que vivimos en un mundo como era cuando yo estaba chiquito. Ese mundo ya no existe. Entonces, a ver, conservemos lo que tenemos hoy para ver si esto que tenemos hoy lo pueden heredar los que van a venir mañana. De pronto las dinámicas de cambio que ya están montadas son tan fuertes y son tan rápidas que eso no va a ser posible tampoco. Y por si fuera poco, hay otro detalle. Estamos en plena época de cambio global y digo deliberadamente cambio global y no solamente cambio climático. El cambio climático es solamente una faceta del cambio global. Hagamos lo que hagamos, el mundo dentro de 20 años va a ser muy distinto a como es hoy o a como era hace 10 o 20 años. Entonces, pensando en ese futuro es mucho más resbaloso de lo que tú estás planteando precisamente por eso. Y no nos damos cuenta de esas dinámicas y no tratamos de imaginarnos qué deberíamos hacer para hacer posible que parte de lo que quisiéramos legar realmente esté. Es bien complejo. Pues gracias por darnos como una mirada de la cantidad de capas de complejidad que pueden surgir. Jimena, entremos contigo en el tema de las identidades y la justicia intergeneracional. Llévanos un poco alrededor de cómo lo ves tú con los otros patrimonios sobre los que tienes tanta sabiduría. Bueno, pues Luis Germán nos decía desde el principio que conservar es una decisión humana, ¿sí? Y esa decisión humana parte de la pregunta de por qué debemos conservar, ¿sí? Y qué debemos conservar. Y entonces ese campo de la filosofía política que se llama justicia intergeneracional es, a mi modo de ver, súper interesante porque plantea la pregunta de si las personas que estamos vivas en este momento tenemos deberes no solo con nuestros contemporáneos, ¿sí? Sino con las personas del futuro que aún no existen y que no las podemos determinar, y con las personas que ya murieron, con las personas del pasado. Y eso te saca como de la lógica de los debates tradicionales de justicia que se plantean entre contemporáneos, entre personas que cooperamos, donde hay unas relaciones de reciprocidad, donde podemos determinar o no un daño que le hacemos al otro o a la otra, y nos plantea una asimetría, digamos, de poder muy tenaz, y es que las personas del futuro no pueden ocasionarnos a los que estamos vivos ningún daño. No hay ninguna posibilidad, por lo menos desde la forma de vida que tenemos hoy. Pero nosotros sí podemos determinar una cantidad de cosas de las personas del futuro, incluidas las identidades, ¿sí? Incluido el número cuando tomamos decisiones sobre la procreación, incluido digamos, el mundo que queremos dejarles. Y ahí entran los debates medioambientales con muchísima fuerza, porque lo que nos preguntamos es cuál es ese pacto intergeneracional que debe guiar nuestras acciones. ¿Hasta dónde estamos legitimados para gastar lo que tenemos hoy 100%, o hasta dónde tenemos una obligación moral de dejar las cosas por lo menos en un nivel suficiente que les permita llevar una vida plena a las generaciones futuras? Entonces, a mi modo de ver, es un debate súper interesante que nos plantea precisamente que así no sean determinadas las personas del futuro y así las personas del pasado pues ya no existan, sí tenemos unas obligaciones por lo menos de actuar de una forma tal que no estemos impidiendo la realización de unas vidas plenas. Y creo que el patrimonio reside precisamente en esa tensión entre conservar y transformar, tal cual. Esa idea de que lo que pues el mundo que te tocó chiquito e incluso el que a mí me tocó chiquita ya no es, estoy totalmente de acuerdo y es una idea muy fuerte. Pero considero que así no sea, así ya haya pasado y hoy sea otra cosa, de alguna manera sí cabalgamos sobre un conocimiento no solo colectivo, sino acumulativo, ¿sí? Y esa acumulación de alguna manera de conocimiento creo que es de alguna manera lo que hay que cuidar, porque hablábamos hacía poco, Jota y yo, de Roger Scruton, que es un filósofo británico que tiene esta idea de conservar sobre la base de que somos conscientes por la experiencia
de que construir es muy difícil y destruir es muy fácil, ¿sí? Entonces, normalmente lo que vamos haciendo es, vamos modificando, nos vamos preguntando qué cambios sociales, ambientales, ecológicos, etcétera, culturales necesitamos hacer en vez de arrasar todo y empezar de cero, ¿sí? Así no funciona, digamos, el cambio intergeneracional. Funcionamos es sobre los legados que nos dejan y vamos precisamente valorando y apreciando una cantidad de logros porque nos permiten vivir bien y nos permiten tener ciertas conquistas, a veces ilusorias y engañosas, pero nos permiten de alguna manera tener una idea de acumulación y de transformación permanente, porque todo cambia y los sentidos que le damos a todo cambia. Y termino con esto. El patrimonio y la idea de conservar tiene unas paradojas increíbles, porque creemos que conservar, y sí, pues, y también es en principio muy conservador, ¿sí? Pues es como conservar, pues tiene una idea detrás conservadora. Pero si uno ve de alguna manera como lo que sucede hoy con las formas de vida que hemos conocido y de alguna manera ese imperio de alguna manera de lo que hoy llamamos gentrificación, ¿sí? De cambiar la plaza de mercado por el de uno o por el Rappi, de cambiar las artesanías por el IKEA, o sea, de todos estos cambios que simplemente se van dando y no los controlamos mucho, pues porque hay unos poderes ahí económicos muy fuertes. Conservar se vuelve también muy rebelde, a mi modo de ver. Se vuelve una postura ética, no conformista y anticonservadora. O sea, porque de alguna manera la idea de conservación es también de progreso y de dejar avanzar, pues, y de acomodarnos a cierta forma de evolución de las cosas desde lo económico. Y ahí es donde conservar se vuelve muy subversivo a mi modo de ver y es un acto de resistencia y es defender las plazas de mercado porque también defendemos una forma distinta de relacionarnos con las cocinas tradicionales, con los alimentos, con la forma de cultivar, etcétera. Entonces, mira que el conservar también tiene unas paradojas que nos van como mostrando esas grietas y que no todo es como tan de categorías tan fáciles, sino que nos plantea unos debates de esencialmente cómo queremos vivir hoy, a qué no queremos renunciar, no solo por nostalgia, sino porque nos parece que vale la pena, ¿sí? Y nos plantea esas ideas de futuro, o sea, nos permite imaginar unas ideas de futuros habitables que nos parecerían buenos, ¿sí? O que nos parecerían futuros aconsejables. Yo quiero pedirle al equipo técnico de Silla Verde que proyecte en la pantalla el blog de Naturalista del Antropoceno, porque quería decirles que si uno quiere profundizar en estas complicaciones de las que hoy hemos tenido apenas la puntica del iceberg, aquí hay un lugar increíble en donde pues Luis Germán nos estás volcando un montón de sabiduría y años de meditaciones sobre esto que yo creo que hoy en día atesoran todas las personas que trabajan en el medio ambiente de Colombia y muchas otras personas que no estamos trabajando directamente con temas de medio ambiente. Y para cerrar, me gustaría volver sobre esta idea que nos para en el presente, ya que hemos hablado tanto del pasado y del futuro, y es que podemos no tener muchas certezas y podemos estar eventualmente angustiados ante los retos que se nos vienen con toda esta problemática tan enredada. Pero también al mismo tiempo tenemos las artes, tenemos la discusión pública y tenemos la capacidad de dudar y sobre todo de conversar. Yo pienso que en la construcción civil, en la que unimos muchas voces, también hay un poder y hay un valor del pensamiento colectivo, que lo construimos conversando y lo construimos reuniendo voces diferentes, experiencias distintas de ser y estar en el mundo. ¿Qué es lo que está pasando hoy aquí? Entonces me parece que podemos celebrar estar en una ciudad que acoge estos eventos, tener aquí dos personas que se están manifestando de formas distintas por medio de los medios de comunicación actuales que tenemos a la mano, invitarlos a ustedes de una manera como muy feliz a que pasen por este blog y a que lean la columna de Jimena para que entre todos sigamos tejiendo
estas conversaciones que tal vez nos van a dejar tener una relación igualmente problemática, pero quizá que nos permita hacer lo que sea lo mejor que podemos hacer nosotros en este tiempo que nos queda sobre el planeta. Entonces, bueno, quería cerrar con eso. ¿Tú quieres decir algo más antes de que nos despidamos? Sí, yo quiero decir una última cosa que me parece que empata perfecto con lo que acabaste de decir y con lo último que dijo Jimena. Hay una frase de Fernando González, el brujo de otra parte, que está en un libro que se llama Mi Simón Bolívar. Y Fernando González decía que lo que él llamaba la llave de oro, la llave dorada, que si uno quiere tener éxito en la vida hay una llave dorada, y la llave dorada consiste en 3 pasos. Y esos 3 pasos son: el primero, saber lo que se quiere; el segundo, quererlo como al aire el que se está ahogando; y el tercero es pagar el precio. Yo creo que eso recoge muy bien toda la conversación. Me parece que podemos cerrar con estas palabras increíbles. Les quiero despedirnos con un aplauso a esta sesión tan estupenda que tuvimos. Mil gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por el privilegio de la escucha y de la atención. Mil gracias. Buenos días. Les informamos que en 5 minutos damos inicio al siguiente diálogo. Así que si desean tomar café, visitar la librería Oromo con las publicaciones, las revistas, las artesanías El Litoral, les esperamos aquí en 5 minutos.